la inteligencia artificial nos hace pensar menos, peor. Nos hacen más incultos, nos hacen menos personas. La característica del ser humano es pensar. Si no piensas, no eres realmente un ser humano. Una persona culta utiliza unas 3.000 palabras. Una persona media utilizaba en los años 80 unas 1.000. Hoy esa persona media utiliza unas... Al día, al mes, al año, en su vida. En su vida. No saben utilizar más palabras diferentes. Y de ahí no me saques. A mí me da un poco de miedo. Tú te puedes inventar un trabajo científico con inteligencia artificial sin haber hecho ni un solo experimento. Pasan los filtros habituales y se publican. Un verdadero peligro. Da un poco de miedo, de vértigo. ¿Qué hacía Sócrates y compañía que hoy hemos dejado de hacer? Pensar. ¿Y es más peligroso el no saber o el creer que sabes? Gente que tiene todo muy claro. Y eso es imposible. Todos no podemos tener todo muy claro. Dudar es higiénico. Para llegar a la verdad hay que dudar. Hay que pensar. Enséñanos a pensar. Vivimos en la era del scroll infinito, en la era en la que nos vemos 3 vídeos y ya somos expertos, hemos hecho un máster en cualquier materia o leemos un titular y sabemos con pelos y señales lo que ha pasado. Pero es que además es un algoritmo el que decide lo que vemos y lo que sabemos. Pepe Ramos, catedrático de microbiología de la Universidad de Córdoba, nos va a enseñar a pensar o a aprender a pensar mejor. Al menos a planteárnoslo. A planteárnoslo. ¿Tú cómo le explicarías a alguien qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, de una manera muy sencilla, muy simple, es simplemente darle al coco. Es simplemente pararse un momento antes de tomar una decisión, analizar la situación y tomar la decisión más apropiada. Eso es de una manera muy sencilla y eso es algo consustancial al ser humano. Es tan propio del ser humano que prácticamente es algo que se daba por hecho y que no nos planteábamos. Sin embargo, ahora, como hemos evolucionado con la sociedad, con las nuevas tecnologías, con las redes, con la inteligencia artificial, pues ha vuelto a plantearse la necesidad de la duda. Entonces, dicho de una manera algo más desarrollada, el pensamiento crítico consiste ni más ni menos en que uno obtiene una información, la analiza, la critica, la digiere y sobre esa base toma una decisión racional sobre cualquier cosa. Esa decisión puede ser a qué partido voto o puede ser qué marca de leche me compro. O sea, es cuestionar lo que vemos, lo que nos dicen. La palabra clave en el pensamiento crítico es dudar. Dudar, hay mucha gente que la estigmatiza como debilidad, pero nos estás diciendo que es un signo de inteligencia. Desde mi punto de vista, totalmente. Es decir, yo desconfío mucho de esas personas, y todos conocemos algunas, que lo primero que te dice cuando te ve es: yo lo tengo muy claro. Hay cantidad de gente que tiene todo muy claro y eso es imposible. Todos no podemos tener todo muy claro, puedes tener algo muy claro. Si tú entiendes de coche, pues puedes saber si el coche mejor es el de gasoil o el de gasolina o el eléctrico o el híbrido o el que sea. Pero esa misma persona no puede tener muy claro lo que sucede en las galaxias o lo que sucede en el fondo del mar, porque todos no podemos tener todo muy claro. Entonces, dudar es un signo de humanidad, de raciocinio y que nos caracteriza, vamos. Pepe, esto no es nuevo, ¿no? Realmente esto había sido prácticamente olvidado porque se daba por hecho. Es como cuando los que hicimos la mili nos decían: el valor se le supone. A todos los soldados, como no habíamos entrado en guerra, afortunadamente, pues el valor se le supone. Y pues se supone que el ser humano se caracteriza por pensar. Pero, dadas las circunstancias, nos hemos visto obligados a crear esta denominación de pensamiento crítico y a sacarlo otra vez a escena. Esto viene en la característica de pensar. Los filósofos griegos clásicos, Sócrates, Platón, decían aquello de solo sé que no sé nada. Y a partir de ahí, pues, todo lo que se ha desarrollado después. Descartes en el siglo XVII. Descartes era una persona que hacía frases muy lapidarias. Estas frases que
cuando se compraban agendas de papel, en el pie de la agenda siempre venía una frasecita muy bonita. Bueno, pues Descartes dijo aquello de cogito ergo sum, pienso luego existo, resaltando que la característica del ser humano es pensar. Si no piensas, no eres realmente un ser humano, ¿no? Y Descartes también dijo otra, mucha menos conocida, pero que nos viene muy bien, que decía que para llegar a la verdad hay que dudar. Para establecer una verdad hay que dudar. Y luego ya concluir la decisión que tú quieras. ¿Qué hacía Sócrates y compañía que hoy hemos dejado de hacer? Pensar. Muy Tomarse el tiempo necesario para pensar, para analizar y para concluir. Es muy importante la última etapa de todo este proceso, que es la toma de decisiones. ¿Crees que la sociedad y el sistema tal cual es hoy nos permite ese tiempo porque para pensar hay que tener un poquitito de tiempo? Claro, ese es el problema, o uno de los problemas, no es el único, pero es uno de los problemas. Vamos acelerados. Y al ir acelerados no nos queda tiempo y entonces hay muchas más cosas, la presión del pensamiento grupal y otros muchos aspectos que podemos tocar ahora a lo largo de la charla, pero por supuesto que el tiempo es uno. Si Sócrates y Descartes vivieran hoy, ¿dirían que hemos evolucionado o que nos hemos distraído? Evidentemente hemos evolucionado, es decir, uno no puede estar en contra de todo, no puede estar en contra de las nuevas tecnologías y de la vida actual, aunque yo mismo me encuentro muchas veces fuera de sitio. No entiendo ni siquiera muchas veces el vocabulario que utiliza la gente joven, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hemos distraído y nos estamos olvidando de analizar y nos estamos dejando llevar por los likes y por lo que piensa el grupo y no nos atrevemos a ir en contra del grupo y desde ese punto de vista sí que nos hemos distraído mucho. Evidentemente, el algoritmo es el que decide lo que vemos, lo que sabemos, antes de que nosotros pensemos, antes de que nosotros decidamos, que me ha gustado mucho lo que has dicho de la toma de decisiones, que me gustaría de alguna forma ahora con esto hilarlo. ¿Crees que las generaciones venideras o la que estamos creando es una generación más manipulable, una generación que no es capaz de tomar decisiones? Son preguntas muy gordas, muy importantes, pero yo sí creo que es más difícil salirse del camino que te marcan todas estas tendencias. Eso sí que lo veo. Hay una homogeneidad y cuando tú intentas plantear una alternativa, otra de las características del pensamiento crítico es la consideración de caminos alternativos. Es decir, yo no tengo por qué dar por hecho algo. Dar por hecho que el camino verdadero es ir de A a B. Yo puedo ir de A a C y luego a B. Entonces, el buscar rutas alternativas es algo consustancial al pensamiento crítico y es algo que cada día es más difícil para la gente joven. ¿Crees que de alguna forma nos están guiando para de A a B y de ahí no salgo? Lamentablemente sí, está claro que estamos en manos de los grandes poderes económicos. Básicamente la economía es la que ni siquiera yo creo que los políticos mandan en este mundo, ¿no? Bueno, pues los poderosos del mundo, la gente que toma decisiones en el mundo, no son amigos del pensamiento crítico. ¿Puede ser que ellos estén de alguna forma haciéndonos creer que pensar frena nuestro crecimiento y que no es que es malo? Es como... Es malo para ellos. O sea, Sí. claro, el pensamiento crítico, le quitamos lo de crítico, simplemente el pensar, el razonar, el plantearse las cosas, claro, hace que
quieras llegar a otros sitios, quieras progresar en la vida, y efectivamente es malo para ellos. Y precisamente esta gente no se caracteriza por aplicar el pensamiento crítico, sino que ellos lo que miran es las razones económicas y punto, ¿no? Me gustaría saber, me gustaría que nos dijeras si es más peligroso el no saber o el creer que sabes. Claro, efectivamente. Tú lo has clavado cuando has hecho la presentación. Es que nos creemos que porque además hoy, como todo va tan rápido, es decir, ya no son, nadie ve casi una película. Las canciones en mi época duraban 5 minutos, 6 minutos. Una canción de 10 minutos era una maravilla. Ahora las canciones no pueden durar más de 3 minutos y te cansas. Y los vídeos de TikTok, no sé cuántos, como no estoy metido en el tema, pero no sé cuántos segundos duran o cuántos minutos, y todo es muy rápido y tal. Entonces, tú, lo que decías, tú ves tres vídeos de TikTok y te crees que ya sabes de cualquier tema. Y no, ni mucho menos. Y eso nos llevaría a lo que has comentado antes. ¿Qué se puede hacer, no? Hay muchas estrategias que son siempre lo mismo, es siempre darle vuelta a lo mismo. Una mente abierta. No pensar que tú siempre tienes razón en todo. Plantearte rutas alternativas, como hemos dicho antes. Y cosas que ayudan. Algo tan simple como leer. Leer te da conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Leer te empodera. Escribir. Estamos olvidándonos de escribir. Hay un montón de estudios científicos que dicen que el escribir a mano pone en relación los músculos con el cerebro, con las neuronas, y que todo eso ayuda al desarrollo del ser humano. El vocabulario, leer. Yo tengo estudiantes en mi universidad que cuando van a ver los exámenes que han hecho, normalmente porque lo han hecho mal, dicen, es que lo que yo quería decir es esto. Y entonces yo les digo, bueno, pero tú qué es lo que has dicho, no lo que querías decir. Y no son capaces de expresarse correctamente. Se calcula aproximadamente que una persona culta utiliza unas 3.000 palabras. Una persona media utilizaba en los años 80 unas 1.000. Hoy parece ser que esa persona media utiliza unas 300 nada más. Pero esto estamos hablando al día, al mes, al año, en su vida. En su vida. No saben utilizar más de 300 palabras diferentes. Tío, guay, no sé qué y no sé cuánto. Y de ahí no me saques. Te voy a poner un ejemplo real que me ha pasado a mí. Yo he explicado en clase un equipo científico y decía que en ciertas condiciones ese equipo no funciona y se descabala. Bueno, pues algún estudiante que copiaba apuntes para todo el grupo copió en sus apuntes descabalga. Y todo en el examen ponía que el equipo en ciertas condiciones se descabalga. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tienen ni idea de lo que significa descabala ni de lo que significa descabalga, porque un equipo no se puede bajar del caballo. Creo que lo comentabas en una conversación anterior, el caso del joven Sheldon. Sí. Esto es un ejemplo que me gusta mucho. Una serie de televisión de Big Bang Theory que ha tenido mucho éxito y que todavía la ponen en algunos canales o la vuelven a repetir y repetir. Uno de los principales protagonistas es Sheldon Cooper, una persona muy brillante, un científico muy brillante que al final de la serie consigue el premio Nobel. Y tuvo tanto éxito esta serie y él en concreto que hicieron una precuela que se llamaba El joven Sheldon y trata de la vida de este hombre cuando era un niño, con 5, 6, 8 años y tal. Bueno, pues en uno de los capítulos Sheldon ya empieza a estudiar filosofía en el instituto y tal, ¿no? Y eso le lleva a un bucle del que no sabe salir. ¿Por qué? Pues porque empieza a plantearse todo. Empieza a plantearse si él es él o es una mariposa que va de flor en flor y está soñando que es una persona cuando realmente es una mariposa. Se bloquea, no es capaz de llegar a conclusiones y decide quedarse en cama y no levantarse y no hacer nada porque nada merece la pena. Entonces, desde ese punto de vista,
Esto es algo que no se suele hablar cuando se trata el tema. Desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado con la duda. O sea, como decía Adolfo Marsilla, dudar es higiénico. Entonces, tú lo que no puedes es dudar de todo, porque si dudas de todo, eso, este pensamiento crítico tiene el peligro de que no avancemos. Si tú todos los días, si tú no estás seguro de que 2 más 2 son 4, entonces vas a estar siempre en esa etapa y no vas a poder avanzar en las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una duda racional, una duda que tú puedas resolver, que tú puedas plantearte y llegar a conclusiones. Tú no puedes dudar de todo en general, porque entonces no avanza y te puede pasar lo que le pasaba al joven Sheldon, que se quedaba en la cama porque nada merecía la pena. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo podemos tener ese pensamiento crítico bien entendido y no mal Claro, entendido? yo creo que es simplemente en tu día a día, en las cosas que a ti te rodean, en las cosas que a ti te afectan. Tú no puedes saber de astrofísica, de submarinismo y de matemáticas. Entonces tú eso no te lo puedes plantear, pero sí te puedes plantear las cosas diarias. Y como te decía, pues me gustaría ahora después poner algún ejemplo de temas que nos afectan a todos en el día a día. Pues Pepe, si quieres me los cuentas ya o me hablas de Marsella, lo que tú quieras, lo que quieras hacer primero. Bueno, lo de Marsillac, muy brevemente, es que era una persona, este hombre vivió durante el siglo XX, murió a principios del siglo XXI, era un actor de teatro, escritor, autor de series de televisión muy conocido en la época de la dictadura, y volviendo a la idea de que el pensamiento crítico no es algo nuevo y que la duda es la base del pensamiento crítico. Este hombre fue entrevistado en la época, yo era un chaval, en la época de la dictadura, y en una revista del Corazón, de estas que se compraban en todas las casas en aquella época, y una frase que decía, en medio de todas las obviedades que se decían en este tipo de entrevistas, una frase que decía que a mí se me quedó grabada y no la he olvidado desde entonces, es: dudar es higiénico. En una época en la que el pensamiento y la televisión y todo era único, el soltar allí en una revista que no venía a cuento aquella frase que podía ser revolucionaria, a mí me dejó muy marcado. Me gusta eso porque de alguna forma en aquellos tiempos se intentaban dar mensajes como se podía y me gusta porque seguramente se confabularon entrevistador, el jefe de la línea editorial como para ponerla y caló, Sí, sí, sí. llegó, me gusta. Pero vamos a retomar. Estos ejemplos que nos querías poner de la vida, Sí. tengo muchísima Sí, curiosidad. sí, sí, son cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, una imagen de un supermercado en la que se ven una serie de botellas de agua mineral. Pues el consumidor va, mira los precios, coge una cualquiera y se la lleva. Probablemente la más barata o la que menos sal tiene, o ya depende un poco. Vale, vamos a analizarlo un poco. Una de las botellas que hay en esa tabla del supermercado no es agua mineral. Tiene el envase de un agua mineral. Tiene el etiquetado de un agua mineral, con sus montañitas, su nieve, su sol y tal. Tiene el tapón de un agua mineral. Está mezclada con las botellas de agua mineral, pero no es agua mineral. ¿Qué es? Es otra cosa. El consumidor no lo sabe. Yo no digo ni que sea mejor ni peor. Digo que el consumidor se engaña, o lo engañan, o tienden a engañarlo. ¿Por qué? Porque ese agua, vamos a llamarle como queramos, se le puede llamar agua purificada, se le puede llamar agua tratada. Hace relativamente poco he estado en Egipto y allí se vende mucho ese tipo de agua y le llaman natural drinking water, agua potable natural. ¿Qué significa natural? ¿Hay agua artificial?
Entonces, son adjetivos que no dicen nada, pero que engañan al consumidor. Entonces, a mí me ha pasado, esto te estoy hablando que me ha pasado. He ido a un restaurante, he pedido agua mineral y me han puesto una de esas botellas de agua. Y le he dicho al camarero, oiga, esto no es agua mineral. Y no vean lo que me ha costado convencer al camarero de que yo no estaba diciéndole que me estuviera engañando, porque ellos mismos no lo saben. Claro, no es agua mineral, pero parece agua mineral, está mezclada con el agua mineral y es agua embotellada, es un agua, por ejemplo, de grifo que tú filtras. La filtras y ya eso es agua mineral. El agua mineral es agua de manantial, que no ha sufrido ningún tratamiento. Se ha demostrado que ese agua es buena, es potable y se embotella y se vende. Ese otro agua es agua que puede ser agua de grifo. Simplemente que ahora la filtro para quitarle cal o para quitarle lo que sea, la meto en botella y como le ponen el mismo aspecto que el agua mineral, pues lo venden. No es ilegal, no es ilegal, pero están engañando al consumidor. Un ejemplo todavía más bonito. 2 Tetrabric de zumo, de la misma marca, con el mismo precio. Ambos en el envase, pues unas imágenes de naranjas cortadas, pues para dar a entender que aquello es lo que es zumo de naranja. Vale. En uno pone allí en letras más o menos visibles, contiene el zumo de 24 naranjas, no sé qué, bueno, vale. Y en el otro, en letras muy grandes, en medio del envase, en azul y blanco, resaltando mucho, pone: no contengo azúcares añadidos. Y un poquito más abajo pone: solo 17 kilocalorías por 100 mililitros. Te voy a hacer yo a ti la pregunta. Tú eres una persona que va los miércoles al supermercado corriendo porque luego tienes no sé qué. Eres una persona preocupada por tu dieta, por tu salud, que vas al gimnasio y tal y cual. 2 zumos de naranja iguales, de la misma marca. Uno pone: no contengo azúcares añadidos, solo 17 kilocalorías. Valen lo mismo. ¿Cuál coges? Sinceramente, lo que yo haría... Lo que haría un consumidor normal, porque No, claro, lo mismo está ya sobre aviso. No, hombre, lo que yo siempre hago, pero un consumidor normal Sí. podría, supongo, entiendo que voy a coger el de no azúcares añadidos. Yo es que le doy la vuelta y me lo leo todo. Eso es lo que hay que hacer, pero para eso hay que tener tiempo como mínimo y luego también un mínimo de formación, ¿no? Pero lo que hace la mayoría de la gente es... O sea, tú fíjate, solo 17 kilocalorías. Claro, lo normal es el doble. ¿Por qué tiene solo 17 kilocalorías? Pues porque no tiene azúcares añadidos. Pues me llevo este que es más bueno y valen igual. Bueno, le doy la vuelta, lo leo lo que tiene. Te estoy diciendo también de un caso real. Este caso también es real, que lo hemos comprado, vamos. Le das la vuelta y ves el primero, en el que no ponía prácticamente nada, contenido, zumo exprimido de naranja, no sé qué. O sea, aquel tampoco tiene azúcares añadidos. Lo que pasa es que no lo dicen. Segunda pregunta: ¿cómo un zumo de naranja puede tener solo 17 kilocalorías, la mitad de lo normal, si aquel tampoco tenía azúcares añadidos? Pues porque le han puesto agua. Porque es 50% de zumo y 50% de agua. O sea, si yo me tomo un vaso de agua, no es que tenga 17 kilocalorías, es que no tiene ninguna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es ilegal? No. ¿Están mintiendo? No. Todo es verdad, todo lo que dicen. Está ahí escrito. Pero es tremendo. Y luego ya si nos vamos a los temas de salud con los antivacunas y todo esto, ¿no? Bueno, hay multitud de estudios que demuestran que a partir, por ejemplo, en los años 60 en España, justo antes de que empezara la vacunación de la polio, pues raro era el grupillo de amigos que no había uno que había sufrido la polio y que le habían quedado muchas secuelas. En los años 60 comienza la vacunación masiva contra la polio. La caída
en el número de casos de polio en España a partir de los años 65 por ahí. Es brutal. Desaparece prácticamente la enfermedad, igual que el sarampión, que ahora, por cierto, está rebrotando, entre otros motivos, porque hay gente que no se quiere vacunar. Entonces, es indudable, eso no se puede poner en duda. La gente que está en contra de las vacunas, no sé cómo se les puede explicar que están poniendo en peligro a los demás. El único razonamiento que tiene un antivacuna es que te dicen que pues yo no he vacunado a mi hijo y mis hijos no han cogido la polio. Claro, porque todos los demás que estamos a tu alrededor sí que nos hemos vacunado. Entonces estamos protegiendo a tu hijo. Estamos creando un ambiente inhóspito para el virus de la polio y no le ataca a tu hijo. Pero como seas tú y sea otro y sea otro y sea otro el que no se vacune, al final lo que estamos es favoreciendo la vuelta de la enfermedad. Hay que pensar. Enséñanos a pensar. Lo hemos comentado antes en distintos momentos. No creer que siempre tienes razón. Buscar, plantearte, analizar el coste y las consecuencias de una acción. Tomar decisiones sobre una base racional. Obtener información lo más variada posible. Siempre se dice, cosa que es casi imposible, que no es suficiente con leer un periódico, que habría que leer varios periódicos de distintas ideologías. No vale ver siempre una sola cadena de televisión, cambiar, oír la misma emisora de radio, cambiar. Entonces, pero lo primero que hay que hacer es convencerse. Yo creo que la clave está en convencerse. Eso me recuerda, yo tengo un amigo que de un equipo de fútbol en concreto y siempre se compraba el periódico del otro equipo para leer, en fin, y él pues, para tener la versión, en fin, eso me llamó la atención y me ha recordado. No, es que es una buena estrategia. Antes de terminar, me gustaría, es que hemos tocado dos cositas que me gustaría que nos profundizaras un poquito. Este mundo scroll, este scroll infinito, si no me convence en 3 segundos, me he aburrido y paso a otro, nos está privando, nos está coartando o limitando nuestra capacidad de profundizar, la de atención, por supuesto, la del raciocinio. Todo, porque tú no puedes comprender, que es otra de las características del proceso del pensamiento crítico, comprender, asimilar. Tú no puedes comprender, asimilar un tema en la brevedad de tiempo en la que nos movemos hoy día. Ahí, ¿cómo se haría? 10 minutos de lectura al día antes de dormirte, 10 minutos de lectura. Y luego me ha llamado muchísimo la atención el vocabulario. ¿Crees que pensamos peor? Y es que aquí te quiero meter la inteligencia artificial. ¿Nos hace pensar menos, peor? ¿Nos comunicamos peor? Nos hacen menos personas, nos hacen más incultos y nos hacen menos personas. Hay una viñeta que se ha publicado en un periódico recientemente, dibujaba a una persona sin cabeza y con un teléfono móvil en la mano y ponía en el pie de la viñeta: no necesito pensar, ya lo hace la inteligencia, el móvil por mí. No necesito pensar, ya lo hace el móvil por mí. Y la pena es que esa gente, como antes hablábamos, que está ya muy metida en ese mundo, es muy manipulable, porque va a pensar lo que le dice la inteligencia artificial o el móvil o los grupos de presión lo que debe de pensar. Sin cuestionarlo, sin dudarlo. Sin dudarlo. Eso a lo mejor las generaciones más antiguas, es que no quiero decir antiguas, pero bueno, las que a lo mejor hemos vivido en otras realidades, quizás todavía cuestionamos, pero es cierto que a lo mejor las que están naciendo ahora, ahí ¿qué va a pasar? A mí a veces me da un poco de... A mí me da un poco de miedo. Yo sé que no se puede estar en contra de todo eso. Yo sé que eso es no es el futuro, es el presente ya y es lo que nos ha tocado vivir. Pero hay que frenarlo, hay que ponerlo en contexto, la ciencia está sufriendo mucho
y me cambio a mi papel de profesor universitario. La ciencia está sufriendo mucho todos estos cambios también. Está habiendo una revolución muy grande a la hora de presentar los resultados científicos de la gente que trabaja, que investiga a la sociedad a la hora de publicar esos resultados. Y se está dando el caso de que con inteligencia artificial se está deteriorando mucho. La gente, claro, es siempre gente que no tiene ética, pero tú te puedes inventar un trabajo científico con inteligencia artificial sin haber hecho ni un solo experimento. Y en muchas ocasiones esos trabajos pasan los filtros habituales y se publican. Es un verdadero peligro y da un poco de miedo, de vértigo. Es súper importante ahora mismo el pensamiento crítico, que cierto es que le estamos poniendo un apellido de crítico cuando realmente es el pensamiento. Sí, es así. Y hay que hacer un esfuerzo con mucho ahínco y tesón para que eso se desarrolle. El otro día iba yo por paseando por el paseo marítimo de una ciudad costera y iba con unos amigos y vimos un cartel que ponía hoy cerveza gratis. Inmediatamente un par de los amigos dijeron, vamos a acercarnos y nos tomamos una cerveza. Y cuando estábamos a 1 metro del cartel, me quedo mirando y ponía en letras pequeñísimas, si vienes en grande hoy y pides cerveza, te damos wifi gratis. Pero lo que allí leía era hoy cerveza gratis. Ese es el pensamiento crítico, pararse un momento antes de entrar en el bar y pedir una cerveza. No sé si quieres cerrar con esta conclusión de nuestros políticos o de los dirigentes, básicamente. ¿Crees que ellos abogan y utilizan y usan este pensamiento crítico? No. Ellos están en otros temas. Yo creo que podemos sacar 2 conclusiones. Una, hoy más que nunca es necesario pararse, analizar, digerir la información y tomar una decisión adecuada, la que uno crea en cada momento. Y la segunda, estiro un poco más el tema. Vivimos en el único sitio donde se puede vivir, que es el planeta Tierra. Nos lo estamos cargando. Los que toman decisiones no están interesados nada más que en la economía suya y de los suyos. Hace falta un cambio radical que tiene que venir de la gente en el sentido de plantearse cosas, criticar y decir, oiga, que yo no quiero esto, que si yo quiero comprarme un zumo, quiero un zumo y no un zumo con agua. Si yo quisiera un zumo con agua, lo pediría, pero no me venda como zumo un zumo con agua. Y eso hace falta a nivel mundial. Yo creo que vamos a tener que hablar más veces, porque se nos ha quedado muy en la superficie, muy cortita. Creo que aquí se pueden profundizar en puntos clave muy interesantes y haría falta ahondar y escarbar un poco más. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, encantadísimo. Gracias, Pepe, por venir y esperamos verte pronto y que además te quiero ver en todos los sitios acercando la ciencia y... Sí. Me gusta. Muchísimas gracias a ti. A ti, Pepe, gracias. Nosotros nos despedimos por hoy. Y recuerda, dudar es higiénico. Así que no paréis de dudar. Nos vemos en el próximo episodio Educa tu futuro.